Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. En este podcast uniremos dos mundos aparentemente distintos, pero necesarios para lograr el éxito. Cuando eres empresario o emprendedor, no solo es importante cuidar tu bolsillo, también es importante atender y cuidar tu salud mental. Así que aquí nos acompañaremos en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y crecimiento patrimonial. En cada episodio descubriremos cómo construir un patrimonio sólido mientras cultivas una mentalidad saludable y equilibrada. Charlaremos con expertos de distintas áreas que te aportarán conocimientos necesarios. Aquí encontrarás herramientas valiosas para prosperar tanto en el ámbito financiero como en el cuidado de tu salud mental y descubre el poder de la armonía entre mente y dinero. Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. El día de hoy estoy emocionada porque tengo un invitado rockstar de los bienes raíces, Jorge Morquecho, que conocido como The $1 Million Broker, que le vende a las celebridades y se dedica a vender lujo y también autos de lujo, ¿es correcto? Jorge. Depende de qué autos, Pau. Antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pau, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Pau, un placer. Muy emocionado de estar aquí y contento de ver a ver de qué vamos a hablar y de qué me vas a interrogar. Ya te dije que te voy a hacer unas preguntas de álgebra, Claro. pero ya me dijiste que eres bueno. Sí, así es. Oye, Jorge, estuve investigando y digo, bueno, esto lo hablas abiertamente. El negocio de los bienes raíces viene desde tu abuelo, Sí. ¿cierto? Si nos pudieras contar un poquito sobre la historia de tu abuelo. Mira, hay un comentario por ahí ya que ya está siendo muy mío, el que me dedico a los bienes raíces desde antes de nacer, Pau. Y precisamente ese comentario que me lo hizo un alumno va muy ad hoc porque yo soy tercera generación en este negocio en mi familia. Tercera generación en la comercialización y desarrollo inmobiliario. Empezó mi abuelo oficialmente en 1925, cosa que este 2025 cumple 100 años de 100 años. de haber sido oficialmente abierto esa faceta de vida y de negocio de mi familia. Y luego le continuó mi papá. Mi papá entra al quite oficialmente en los 70s. Yo nací en el 77 y yo ya desde muy joven, desde chiquito, desde que nací, pues iba a la obra, iba a los bancos de arena, iba a pagar rayas. Mi papá tenía bancos de arena y tenía constructora. Se usaba mucho que los desarrolladores tuvieran constructoras, tuvieran maquinaria pesada y desarrollaran. No era tanto el tema vertical como hoy en día. México era una ciudad en general más, bueno, fuera de Ciudad de México, pero era más horizontal. Y eran lotes grandes, eran códigos o colonias completas en la cual se relotificaba, se urbanizaba, se metían los servicios, se hacían las avenidas, las calles y se vendía. Esa venta inmobiliaria era venta de lotes, era venta de meros lotes. Entonces, pues muy padre. Era la vieja escuela. Lo hizo mi abuelo, lo hizo mi papá y me tocó a mí. Tuve la suerte, Pau, de venir de haber experimentado la vieja escuela, que era sombrilla, era la mesa de plástico, la silla de plástico, las banderitas, promover bienes raíces por medio de volanteo, y de periódicos y de revistas impresas, pero no había revistas digitales. Entonces, yo lo aprendí así con mi papá desde muy joven. Yo lo acompañaba a hacer guardias, a poner las banderitas y a esperar a la publicidad que habían hecho en radio o en volanteo, pues a esperar a que llegara precisamente, es que me recordé, a que llegara ese cliente con su familia un fin de semana y se bajaran del carro, lo recibieras con una botellita de agua y lo caminaras en el fraccionamiento. Como lo hacemos hoy en día, pero sin la fuerza digital. Entonces, pues desde muy chavo, muy, muy joven, y ya vino el tren inmobiliario, el tren digital, vaya, y me subí en cuanto llegaron las plataformas de paga y en cuanto llegaron, fue una transición del periódico impreso a periódicos digitales y vengo experimentando, aprendiendo en toda esa transición. Oye, pero qué increíble, o sea, que te haya tocado toda esta transformación de la industria, ¿no? Porque traes el know-how de cómo se manejaba antes y cómo se ha ido transformando y evidentemente lo has manejado a tu favor. Me quisiera regresar un poquito Ajá. y yo quisiera saber si la pasión por el tema de los bienes raíces nació en ti o primero lo iniciaste y te dedicaste a esto porque era el negocio familiar. Buena pregunta. Fíjate que
No, fue decisión propia. Fue algo que yo vi toda la vida y que le agarré gusto, le agarré mucho sabor a convivir con la gente, a vender. Hay algo curioso. Mi papá desde corta edad empieza a competir con la fuerza de ventas de mi abuelo. Ok. Mi papá es de los más jóvenes de sus hijos, de los menores. Entonces cuando mi papá entra al negocio, ya de joven, y que dice, quiero entrar y quiero aprender a vender, pues obviamente había vendedores estrella, había fuerzas de venta, había team leaders, había managers, había equipos de ventas de diferentes fraccionamientos al mismo tiempo. Entonces, mi papá solo quiso entrar a vender y a competir sanamente, me refiero, a venderle más a mi abuelo que sus propios vendedores que ya tienen tiempo. Entonces empieza a aprender y empieza a moverse muy rápido. Me pasó algo similar. Cuando yo, a cierta edad, yo ya estaba muy involucrado porque lo escuchaba, porque lo acompañaba, porque iba. Yo, se me volvió nato. Se me volvió nato esa venta one to one, uno a uno. Se me volvió nato el vender, el platicar con el cliente, el saber sus necesidades, el quererle vender. Para mí la recompensa era, lo logré, una palomita, independientemente del valor de la propiedad, mi meta era cerrar. Porque siempre me dijo mi papá que no todo el mundo es cerrador. Y lo sabemos tú y yo, que te dedicas a lo mismo. A lo mejor podemos perfilar, podemos atender al lead, podemos hacer muchas cosas en ese proceso de venta, pero no todos saben hacer todos los pasos y no todos cierran. Entonces mi papá me decía, tienes que aprender a cerrar. Y yo soy muy preguntón, entonces yo me involucraba. Entonces fue por decisión propia, fue meramente decisión propia el que yo ya estaba dentro y yo quise y decidí continuar, Pau. Ok, ¿y cuántos años tenías cuando cerraste tu primera transacción? Yo creo que mi primera transición propia, llegó que 18 años. Ok, muy joven. Acompañadas por mi papá desde antes, o acompañando a mi papá a una notaría y ver el proceso desde los 10 años, 5 años, desde muy chico. ¿Y alguna vez has recibido estos comentarios de, claro, o sea, tú lo puedes hacer porque ya traes el negocio por parte de tu familia? O sea, es como peladito y a la boca lo que dicen, ¿no? Sí ¿Te ha pasado? sí lo he recibido, no mucho, la verdad que no mucho, porque como hoy en día, los jóvenes, cuando yo era joven, vaya, pueden recibir la información y puede estar la información allá afuera, la tecnología, la información, el empuje, el dinero, si es que lo tienen, o sin dinero, pero si no lo utilizan, de nada sirve. O sea, yo pude haber tenido la influencia, ¿no? O sea, ya había un camino trazado, pero si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer por mí. Entonces, esa pregunta sí me la han hecho, pero, pero si yo no lo hubiera decidido y no lo hubiera hecho, no se hubiera realizado. Sí, claro, no te define. O sea, al final No. del día tú desarrollaste esas habilidades más Ajá. la pasión Ajá. que nació en ti por verlo desde cuna, y eso pues te ha hecho la persona que eres hoy. Tú comentabas ahorita que eres muy buen cerrador. ¿En alguna parte de la venta te consideras que no eres tan bueno? Desde la prospección, el sacar citas, ¿o qué es lo que menos te agrada? Muy buena pregunta. Mm, Yo trato de que si hay una área de oportunidad en mí, vista por mí, trato de trabajarla siempre, de trabajarla para ver cómo voy a mejorar en ese vamos a llamarle 10 pasos del que llega el día del cierre. Y si en el paso 3 o 4 flaqueo un poquito, eh, trato de mejorarlo yo inmediatamente, no me quedo encharcado, tomo acción inmediata. No me considero que alguno de los procesos no me guste, todos me gustan y en todos trato de mejorarlos. El que a lo mejor el que menos me gustaría pudiera ser, pues no hay ninguno, la verdad que no hay ninguno, pero el que menos podría ser la recaudación de información. Es un poco tedioso porque a veces el cliente se puede enfadar. Necesito esto, necesito aquello, necesito esto, necesito aquello. De la empresa, si es persona física o moral el que compra o el que vende. Entonces, la recaudación de información es un poquito tedioso por pedírsela y molestar al cliente, no el día, la hora. Pero fuera de eso, todo el proceso me encanta, lo conozco y en todo el proceso me considero, más que tenga la expertise en cada uno de los pasos, es que sé que tengo que tenerlo. Claro. ¿Sí? Porque lo entiendo. Y muchos no lo entienden, pero porque lo entiendo, porque me tomé el tiempo de entenderlo. No podemos pasar del punto 2 al punto 6 si no cerramos el punto 3, el punto 4, el punto 5. Tú lo sabes.
recaudación de información, el que haya decidido, un apartado, el contrato, un recibo. Son muchas partes, parte legal, parte anímica, parte de dinero, parte de saber recibir dinero, de saber cobrar ese dinero de apartado, por ejemplo, o el dinero del, del anticipo para la firma de contrato. Entonces, esos procesos que sé que sabes, tú también, Pau, pues al final del día yo los estudié mucho como para que ninguno de esos pasos se me fuera de las manos, ¿sabes? Totalmente, es que estás diciendo cosas que me gustan mucho, porque me pongo a pensar, por ejemplo, en asesores, en los demás asesores, en mí incluso, y tú dices, o sea, yo sé que tengo que hacerlo, ¿no? Y no puedes brincar del paso 2 al paso 6 porque tienes que tener excelencia Ajá. en todo lo que haces. Para esto debes de tener, pues, introspección y hacer un análisis contigo mismo de saber cuáles son las habilidades que tienes que potenciar y en cuáles eres muy bueno. Uh-huh. Tú lo entiendes perfecto, pero sabemos que allá hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo esos procesos y entender que sí debes de ser excelente en todo lo que haces, porque al final del día es tu carrera, Sí, es tu negocio y me imagino que es tu pasión. sí lo es. Desayuno, respiro, como, ceno, bienes raíces. Me encanta. ¿Y cuál de todas estas habilidades que has desarrollado y que te replanteas todo el tiempo ha sido tu coco? Que te ha costado más trabajo pulir. Yo creo que a la mitad del proceso, entre el apartado, porque también no es fácil cobrar. Por eso me fui a la mitad. Empiezas con el lead, empiezas a atender a ese cliente, vaya, los que sabemos este negocio sabemos el proceso. Pero a la mitad donde ya es en qué punto ya no le vendas. Hay que entenderlo. Si ya escogió una propiedad, hay muchos asesores inmobiliarios allá afuera que le siguen haciendo labor de venta. Sí, es le la siguen sobreventa, vendiendo ¿no? Siguen otras. sobrevendiendo. Ya te dijo que esa casa, deja de venderle. Ya, ¿qué sigue? Ahí a la mitad de ese proceso entramos al apartado. Hay que cobrarle ese dinero y a veces ese cliente se puede hacer pato. Mañana, el fin de semana, entra, me surgió una necesidad. Entonces, ahí hay que también saber sensibilizar a ese cliente si realmente tiene esa formalidad y si tiene ese compromiso de que va a hacer esa compra o no. Entonces, aplica mucha psicología, que siempre le he dicho que hay que estudiar mucho la psicología en venta con esa expresión corporal y esa expresión que te dice, que te está mandando señales el cliente durante todo ese proceso que estás haciendo precierres y estás precerrando y te está dando pauta al cliente con expresión corporal si va a continuar o no va a continuar y si realmente te va a dar un anticipo o no. Entonces, para mí el proceso más tedioso es la recaudación de dinero, el que a veces hay casos que tienen uno que estar detrás de ese cliente. Oye, me habías dicho que pasara por un anticipo, que pasara por esto, que ya hay que formalizar porque me dijiste que la casa la querías, no estaba bloqueada, no está apartada todavía, me pediste que la bloqueara y no la puedo bloquear si no tengo un apartado. Entonces, ya, para mí es como que en la mitad del proceso es donde ahí puede haber una pequeña bache y ya después de ahí ya pasando eso ya, dando anticipo o dando el apartado anticipo de la propiedad, ya creo que ya todo fluye mucho Sí, es mejor. más rápido. ¿En algún momento de toda tu carrera te ha dado pena cobrar un anticipo? No. Es que allá afuera hay personas, hay asesores que les Claro, da pena claro. pedir el apartado. ¿Por qué Claro. crees que sea? Digo, tienes que ser muy agresivo, porque si no tienes acuerdos, si no haces acuerdos con el cliente, esa venta puede caerse o se puede extender muchísimo el tiempo para el cierre. Es un tema, el tema del dinero. Es completamente todo un mundo. ¿Por qué? Porque nos inculcan desde chicos que el dinero viene, que está sucio. Hablo sucio de suciedad física. Sí. Que el dinero no se cuenta en la mesa. Que el dinero como si fuera satanizado. Desde hace No muchos hables años. de dinero. No hables de sí. dinero. Entonces ya vienen los jóvenes o veníamos nosotros con esa creencia de que hablar de dinero o recibir dinero está mal, es un tabú y está equivocado ese tabú totalmente. Entonces parto de ahí. Como ya trae ese joven ese chip, o lo traíamos, yo me lo quité, lo traía hace mucho tiempo, lo traíamos. A la hora de cobrar, esa pena es porque ¿cómo le voy a pedir dinero? ¿Cómo? Sí. Pues tiene que sacar esa persona dinero cada que va a un restaurante, tiene que sacar dinero de su cartera o la tarjeta para pagar ese intercambio de
de un producto o servicio por algo, ¿no? Por una cantidad de dinero. Entonces, yo le digo a los jóvenes que no les dé pena. Muy buena pregunta. Que no te dé pena cobrar. Que no te dé pena cobrar un anticipo, cosa que está plasmado el proceso de una compraventa como comprar un carro. Vas a una agencia de carros o un lote de carros, te gusta el carro, das un apartado, empieza un proceso de papelería, de investigación del carro, lo que sea. Es lo mismo. Entonces, les da miedo porque es un tabú. Les da miedo cobrar, especialmente a las mujeres. Sabemos que en este medio hay mucha mujer, sí. Y es que ¿cómo le pido el anticipo? O sea, ¿en qué momento le digo? ¿En qué momento le saco ese dinero? No, no le estás robando. Es parte del proceso. Oye, vas a una parte. ¿Te gustó la casa? ¿O el departamento? Sí. Ok. ¿La quieres apartar? Sí. Ok. El apartado es de tanto. Punto. ¿Me lo das en efectivo? ¿Es transfer? ¿Es un cheque? ¿Cómo me lo vas a dar? Pero hay que romper esa barrera. Y esa barrera es personal, ¿eh? Esa barrera, ese miedo es personal, de esa persona en particular. Y hay que romper ese tabú. Sí, o sea, hay que tener buena relación con el dinero. Sí, y esa es una mala relación. Una mala relación. Fíjate que yo también he identificado que les da miedo pedir el apartado o el anticipo por miedo a que se caiga la venta. Ajá, está hirviendo ese café. Sí, ese es tu café, ¿eh? Sí. Por miedo a que se caiga la venta. Es como de, si le pido el dinero me va a decir que tal vez no. Claro. Y que ya no quiero. Y obviamente los clientes son sabuesos, huelen el miedo. Entonces debes de tener esa seguridad. Uno, porque estás haciendo tu trabajo y pues, quiere comprar una propiedad, evidentemente tiene que haber una transacción. Claro. Y otra vez, se tienen que cerrar acuerdos. Claro. Si tú no cierras acuerdos desde la cita, desde el seguimiento, desde voy a apartar cuándo me das el apartado y de ahí cuándo me entregas documentos y de ahí cuándo nos vamos a la firma, pues también tiene mucho que ver con tu profesionalismo. Claro. Y el cliente ve eso también. El cliente huele todo. Así como nosotros observamos al cliente, yo tengo un programa de observación o psicología inversa del cliente hacia ti, asesor inmobiliario. Y precisamente es, así como nosotros analizamos al cliente, lo estamos observando y tendrá dinero, no tendrá dinero, va a pagar con dinero propio o va a ser... Y lo estamos analizando durante ese showing o durante ese proceso que lo estamos atendiendo. Así también el cliente te está analizando, precisamente, y está oliendo tu necesidad, si le estás vendiendo por venderle, o realmente estás cuidando sus intereses, si realmente va a ser una buena inversión, ¿para qué quiere comprar? ¿Para rentar, como patrimonial, o la quiere para habitar? Y ya le preguntaste cuántos hijos tiene, si quiere jardín, si necesita una alberca, qué necesidades tiene, que eso es el perfilamiento. Entonces, la mayoría de los asesores no lo hacen y no entienden las necesidades del cliente, entonces cuando llegan a verlo, ese cliente nota que ese asesor no se preparó, que ese asesor no se dio el tiempo para conocer las necesidades de ese cliente en particular y para saber qué necesitaba. Te voy a poner un ejemplo. Me sigue pasando y me llama mucho la atención que lleguemos a un recorrido y venga acompañado de otros asesores inmobiliarios externos a nosotros, porque sabemos tú y yo que el 80% de las operaciones en México se realizan entre dos inmobiliarios, el 80%. Quiere decir que 8 de 10 operaciones son realizadas entre dos asesores. Entonces, por lo general, vamos a tener esa colaboración con asesores. Me llama la atención que llegamos al show, me voy a poner en la ficha en el lugar de que yo represento la propiedad. Y las propiedades de ese show yo las represento. Entonces, yo no tuve contacto y no filtré al 100% o perfil al cliente. Lo hizo el otro asesor. El asesor. Uh-huh. Cuando llegamos a una casa, me llama la atención el que le diga al cliente a su asesor, oye, es que yo quería con alberca y esta casa no tiene alberca. Y yo me comento por dentro, o sea, ¿qué pedo, no? Sí, claro. Se supone que es básico. Que debiste haber perfilado bien a tu cliente, te había pedido una alberca y a mí no me las pediste, yo te estoy mostrando casas sin alberca. O por ejemplo la cantidad de recámaras, es que eran mínimo 4 recámaras, Pau. Y me estás enseñando casas de 2. Me ha pasado que recorridos, ya no me pasa porque yo también perfilo también al asesor como para que no haya ese tipo de errores. Oye, ya perfilaste bien a tu cliente, oye, lo tienes bien perfilado, los valores estamos conscientes. Y hay muchos asesores que por venderle más al cliente, no sé quién les dice que si el cliente les pidió un recorrido y lo vienen perfilando y lo vienen atendiendo, el cliente le dijo ver casas en los 20 millones de pesos, por poner un ejemplo. Y le está mostrando casas de 40. Y es un recorrido de 40. Y me pasó una vez con una agencia
inmobiliaria aquí en Guadalajara de nombre, de prestigio y se supone que de tiempo y de experiencia de aquí de Guadalajara. Era un recorrido de departamentos premium. Todos los departamentos que íbamos a ver eran míos. O sea, yo era el opcionador, yo. Y cuando llegamos a la primera, nomás tuvimos una. Cuando llegamos a la primera, el cliente le dijo, oye, ¿cuánto cuesta? Me preguntó el propietario, ¿no? Pues 30 millones de pesos el departamento. Y volteó con otro asesor y le dijo, pero es que yo te había pedido propiedades en los 10, 15 millones de pesos. Yo me quedé, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que tú, asesor de una inmobiliaria de renombre prestigiada aquí en Guadalajara, de tiempo y de experiencia, le estás mostrando propiedades de 30 millones cuando él te había dicho de 15? Sí, se pasó. Una cosa es 15.5, Sí, 16 claro, millones, sí, 17, no. 2, 3 millones de pesos, que a lo mejor hay algo de negociación. Se fue al doble. Pero el doble en presupuesto no debería de suceder. Entonces, ¿y sabes por qué pasa? ¿Por qué? Porque precisamente ese asesor inmobiliario no se toma el tiempo de entender los procesos, lo que hablábamos hace ratito. Por eso lo saqué como tema. El que si no entienden los procesos, pero los entienden de raíz, de verdad, o sea, a profundidad, no concluyen, no cierran, porque no saben las necesidades, ni el presupuesto, ni los valores, ni las zonas, ni las necesidades reales de los clientes. Entonces, pues obviamente que se quedan atorados en el proceso. Que al final del día son cosas básicas, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Yo siento, a ver, este mercado se me hace muy mixeado. Desde la gente que lo toma sí como una carrera, de modo serio, de es mi pasión y de esto voy a vivir porque somos uno mismo. Desde la persona que está mientras encuentro otro trabajo. De la persona que tiene toda la vida y no se ha actualizado con los procesos. El mercado va cambiando, las necesidades van cambiando y la manera de vender va cambiando. Claro. Entonces, hay un mix bien interesante aquí en este mercado. Entonces, para mí sí es súper importante que la gente, uno, pues no pierda su tiempo, porque si no es lo tuyo, o sea, estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo parte de tu vida. Pero este negocio cada vez se está profesionalizando más. O sea, entender y tener la sensibilidad de que tienes en tus manos el patrimonio de tu cliente. Claro. Dejar de ver al cliente con el signo de pesos. Sí, o como un pedazo de carne. Un pedazo de carne. O sea, tú eres su aliado, tú le vas a ayudar a buscar el patrimonio o su inversión. O sea, eres una parte tan importante de su vida que es un compromiso que debes de tener contigo mismo de estarte preparando constantemente, de analizarte si tienes todas las habilidades que requiere la venta bien desarrolladas, de conocer a tu cliente, de aprender a decir que no, porque a ver, no todos los clientes son para nosotros. Y de repente, por querer tener varios clientes o querer cerrar varias ventas, no sabemos decir que no. O sea, desarrollar varias habilidades para evitar estas cosas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues definitivamente es ese tema, ¿no? El que no entienden los procesos. Yo les voy a compartir algo que a mí se me compartió. Yo viví 7 años en Mazatlán y de mis mejores amigos eran hoteleros. Y una vez me dijo mi papá, pídele a tu amigo el hotelero que te meta a los procesos a entender los procesos de tiempo compartido, de la venta de tiempo compartido, que existe desde hace muchos años y existe en cualquier ciudad o destino turístico, ¿no? En el mundo. Y es un proceso de 10 personas, no sé cuántos son en total, 10, 12, 15, no sé si ha cambiado un poco, pero mi papá me decía, si tú logras entender ese proceso de cada paso y la función de cada uno de los roles, desde el principio hasta el final, hasta el cerrador, y tú lo aplicas siendo tú mismo, todas esas personas seas tú, te vas a convertir en un buen cerrador, en un buen captador, en un buen opcionador, desde el principio hasta el final. Entonces yo ese tiempo en Mazatlán me le pegué a los cerradores y me le pegué a los procesos de tiempo compartido para incrementar o para mejorar mi técnica y entender cada uno de los pasos de la venta del tiempo compartido, pero aplicado a los procesos desde el principio hasta el final para bienes raíces, ¿no? Para una venta inmobiliaria. Y te das cuenta, se lo recomiendo a los jóvenes o que lo ven en tutoriales en YouTube o algo, el proceso de la venta de tiempos compartidos, en el cual para ser un buen asesor inmobiliario tú tienes que ser todos esos en uno.
desde el principio hasta el final. Y cada proceso entenderlo al 100%. Porque en la venta de tiempo compartido, cada rol empieza y termina rápido, ¿no? El captador, el que lo lleva a la camioneta, lo sube, les va explicando, el guía de turistas, y luego el que los recibe en el hotel o en el complejo, el que los lleva a la mesa, el que los sienta, y cada uno tiene un papel muy importante hasta que llega el último con la terminal punto de venta, y ese ya no llega a platicar, ese ya no llega a sonreír, ese llega A cerrar. a que me prestas tu tarjeta de crédito, 20,000, 40,000, 50,000 dólares, pum, a la tarjeta y tan tan. Entonces, ese cerrador no empatiza, ese cerrador no es tan empático, ese cerrador no es... Entonces, cuando entiendes todos esos procesos y los aplicas también en la venta inmobiliaria, te vuelve todavía más experto contigo mismo a entender realmente todos esos pasos. Y además, o sea, tienes razón y está muy interesante lo que comentas. Ya había escuchado el tema de los tiempos compartidos, que son súper agresivos. Súper. Y que tienen un proceso bien estructurado. Pero creo que también, y hay un tema bien interesante que sé que te encanta, es el trabajo personal. Sí. O sea, una cosa son las habilidades Claro. que te van a funcionar para la chamba, y otra cosa es el trabajo en ti mismo, ¿no? Porque un asesor inmobiliario, o sea, no nada más vende, se convierte en un montón de cosas para los clientes. Así es. Empezando por psicólogo. ¿Qué te ha tocado ser? Todo. Psicólogo, cazafantasma, astronauta, abogado, asesor financiero. Sí, la verdad que sí, te conviertes en muchas cosas cuando vas adquiriendo esa confianza con el cliente. Entonces, pero eso depende de ti. La mayoría de los asesores inmobiliarios quieren vender, cobrar e irse. De hecho, el 80%, creo que la estadística es 85% en México, el mexicano, el asesor inmobiliario mexicano no hace postventa. Y eso está muy mal, porque no saben hacer la postventa. Hace mucho me hizo una pregunta muy interesante y decía, ¿cómo te mantienes en la vida de tus clientes? O sea, ¿qué es postventa? ¿Cómo haces la postventa? Digo, es muy extenso, pero tiene una logística y tiene un porqué. Es un programa que yo tengo también que nos saldríamos de contexto totalmente, Pau, pero la gente no lo hace. No hace, cómo se mantienen, cómo lo recomiendan, cómo le pueden vender más y cómo pueden hacer una relación de largo tiempo con ese cliente. Pues tienes que entender las bases para entender una postventa. Totalmente. Para ti, ¿cuándo se acaba un proceso de venta? ¿Cuándo se acaba un proceso de venta? Buena pregunta. Por evento, una vez que se firma la escritura y una vez que se paga y una vez que a lo mejor se le puede entregar la posesión, las llaves, si es que la unidad ya está terminada, o la casa, si es llave en mano. Pero realmente no termina, para mí no termina. Para mí es cómo me mantengo en la vida o cómo me vuelvo su consejero inmobiliario, más allá de una operación. El mantenerte. Como para que posteriormente te recomiende y te siga, si va a vender, si va a comprar, que también es un proceso de cómo entras en esas pláticas con ese cliente, cómo le sacas información y cómo te metes en su radar para seguirle, porque las primeras son de cáliz, ¿eh? Las primeras propiedades que le manejas a un cliente para comprar o para vender, si no te conoce, son para ponerte a prueba, si vas a cuidar sus intereses, si realmente la compra vale la pena, si no hay un sobreprecio, si va, o sea, que todo salga como debe de salir. Y ya posterior a eso, si el cliente te tuvo la confianza en esa primera operación, el cliente y te mantienes y hace las cosas bien, pues ese cliente se va a abrir contigo para decirte, ¿qué me ha pasado? Para decirte, oye Jorge, por cierto, tengo una propiedad acá, o quiero comprar una propiedad en Riviera Maya, o quiero hacer esto, ya. Pero eso viene después, y hay que saber hacerlo. Hay algo que quiero conocer un poquito más a fondo, y la verdad es que a mí me encanta ese formato que son las charlas TED. Ajá. Y recientemente me acabo de enterar que tuviste una charla TED. Sí, así es. ¿Te invitaron? Sí. Me invitaron, fíjate que me invitaron y yo recuerdo dónde estaba cuando recibí la llamada de la persona que está encargada de TED a nivel México. Y para mí fue un orgullo y vaya, fue un honor participar en ese TED porque fue la primera vez que se hizo TED Guadalajara. Ok. Sí, había sido en otras ciudades de México, pero no había llegado el TED a Guadalajara. Entonces, o que fuera en público en Guadalajara, ¿no? Se llevó a cabo en el Palco, aquí en Guadalajara, fue un auditorio para 3,000, 4,000, 20,000 personas. Wow. Fue muy padre, la gente con la que me tocó compartir todo ese día de escenario fue
ahora son mis amigos y fue muy padre, una experiencia muy padre, el mundo TED. ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo saber qué historia es la que ibas a contar? Fíjate que yo me preparé, Pau. Yo nada de lo que hago hoy en día lo hago abruptamente así nada más. A acción no. Solo esta charla. No, o sea, me gusta prepararme para una cita, para una plática, para un video podcast, tener el respeto y la atención de que si vas a hacer algo lo hagas bien. Y es una recomendación para los jóvenes. O sea, lo que hagan, háganlo bien. Si van a tener una cita, se preparen. Siempre les digo, no lleguen crudos, no lleguen desvelados a un show, no es lo más importante. Pero bueno, cuando a mí me invitan, tuve la suerte que fue 4 meses antes de que fuera el TED aquí en Guadalajara. Entonces, inmediatamente tomé acción. Yo recuerdo colgar con la persona que me invita, que venía te digo, es el que tiene los derechos y copyright de TED México. Entonces, le había pedido el celular a un gran amigo en común, también en este medio de ustedes como figuras públicas en podiums y en video podcast. Entonces, le compartieron mi celular y me entró la llamada en crudo y me tomó por sorpresa y la verdad que estaba muy contento. Me preparé esos 4 meses, Pau. Me preparé, investigué, me puse a ver los mejores y los peores TEDs que ha habido en la historia, que todo está en YouTube. Tomé acción inmediata y me tomé todo ese tiempo para prepararme. Entonces, muy buena pregunta. Decidimos mi equipo y yo, el que, basado en las historias de TED, porque tampoco quería descubrir el hilo negro. Sí, pues ya tienen un formato, ¿no? Hay un formato de tiempo, de que no te pares, no te muevas del centro. Es toda una experiencia. Es el podium más difícil que yo he realizado. Y decidimos, mi equipo y yo, hablar de las experiencias malas que yo tuve en mi vida, que marcaron mi vida desde muy temprana edad. Malas experiencias que me marcaron, que se tomaron para bien, que se vieron como, yo las tomé como área de oportunidad, y que eso fue, creo, lo que me marcó como para ser quien soy hoy en día. A mí me encantó tu charla, yo la vi. Digo, me encanta escuchar la historia de la gente. Creo que todo el mundo tenemos una historia poderosa que contar. Te voy a ser muy honesta. Cuando vi tu nombre y vi charla TED, no sabía qué esperar, ¿no? Normalmente dices, híjole, a veces ves a la gente y te haces una historia en tu cabeza y eso está mal. Claro. ¿Okay? Pero entonces, obviamente me la aventé toda y dije, me encantó, me gustó mucho el mensaje. Eras un niño cuando te pasa esta situación, te enfrentas y tomas decisiones. Ajá. A los 8 años, si más no recuerdo. No, fíjate que creo que tenía 5 o 6. Creo que tenía 5 o 6 cuando pasó lo que pasó. Ok, eras un bebé. Sí. O sea, la edad de mi hijo. 6.67, sí. No tenía 8. O sea, fuiste muy valiente, tomaste una decisión que probablemente sin esa decisión hubiera cambiado tu vida por completo, ¿no? A lo largo de nuestra vida tomamos decisiones que nos hace ser personas totalmente diferentes todo el tiempo. Y hay decisiones que sí son un parteaguas. ¿Qué otras historias han sido un parteaguas en tu vida? Una de ellas fue de lo que hablo en el TED, precisamente a esa cortita edad, el haber tenido la valentía de hacer esa llamada y salirme del cuarto. Los invito a que escuchen Sí, para TED, que entiendan y escuchen toda la historia. Sí, de Jorge Morquecho, en su plática TED Talk en YouTube. Primero quiero agregar algo al mundo TED, el que es muy difícil, tienes que entender cómo consumir las pláticas TED. No hay música de fondo, no hay filtros, es muy crudo, o sea, el formato TED es muy crudo. Entonces, quiero decirle a tu audiencia que el TED es crudo, ¿no? Okay. Fue un podio muy difícil. Y una vez que lo ves reproduciéndose, o sea, una vez que lo ves ya en la tele, pues no hay filtros, no hay música, no hay otra persona que te ayude, que te apoye, no estás cotorreando, simplemente pararte en un punto y platicar una experiencia y tienes 14, 15, 16 minutos. Esa experiencia, yo creo que fue la primera experiencia que me marca. Espera, quisiera hacer una pregunta antes de que continuemos. ¿Estabas nervioso? Sí, muy nervioso, sumamente nervioso. ¿Cómo te preparaste mentalmente para estar frente a un público contando una historia de 16 minutos y lograr ese efecto? Me imagino que tú en tu cabeza decías, quiero lograr esto, claro, ¿no? Ante el público. Tenía que entender el formato TED, tenía que entender el mensaje que yo quería transmitir.
Y me capacité obviamente con especialistas, con mentores que se dedican a esa expresión corporal, a controlar el miedo en escenario, a hablar, a no repetir y simplemente que el mensaje que yo tenía hecho y que tenía que estudiar, ese guión, se acatara y se siguiera al pie de la letra. Entonces sí tuve mucha capacitación y mucha preparación, a pesar de con un nerviosismo total. O sea, yo sudaba antes, durante y ya después, pues ya no, pero sí, es muy difícil. El podium TED, o sea, el escenario TED es muy, muy crudo, muy difícil. ¿Y te gustó el resultado? Me gustó el resultado, me hubiera gustado, digo, soy muy exigente conmigo, entonces nunca me bajo de un escenario, un podium o de alguna plática, dice, ay, ya la rompí, ya fue lo máximo y esa es la mejor. No, al contrario, trato de ver esa área de oportunidad y digo, bueno, si algún día me vuelven a invitar al TED, creo que haría mejor las cosas. Entonces, sí me gustó el resultado, pero no al 100%. Estaba muy nervioso. Ok, pues mira, si te vuelven a invitar, ya estaremos listos para verlo. Sí, sí, así es. ¿Qué aprendiste de ahí? Pues aprendí que definitivamente uno cree que las cosas son fáciles y que las cosas, primero que nada, yo tenía que estar listo para recibir y es un mensaje que quiero transmitirle a tu comunidad. Siempre digo que las cosas no llegan a ti hasta que no estás listo para recibirlas. Si yo no hubiera tenido preparación previa de subirme a otros podiums antes de y haber tenido conocimiento de causa y haber estado semi preparado con experiencia atrás para haberme subido a un podium como TED, no me hubieran invitado. Ellos hacen una investigación, un estudio de las personas que quieren invitar y a gente que traiga una trayectoria, que está haciendo las cosas bien con sus redes sociales, que tiene un orden en lo que comunica, que tiene pies y cabeza, vaya, lo que esa persona transmite en su comunidad, en sus redes sociales, porque es nuestra tarjeta de presentación. Hoy en día, dime tus cuentas y te diré quién eres. O sea, si soy tu amigo o no soy tu amigo. Dime, desafortunadamente, y eso no entienden los jóvenes, el orden de tus redes sociales, de tu contenido, la claridad y el mensaje y la constancia que emites en tus redes sociales, esa es tu carta de presentación. Hoy en día, ya no es una tarjeta plástica o de papel y que te dice, ay, contáctame. No, dame tu red social y luego platicamos. Entonces, si no haces las cosas bien, pues las cosas no llegan a ti. Entonces, ¿qué aprendí? Precisamente que estaba listo para recibir, pero porque me preparé con anterioridad, que no fue fácil, que fue mucho más difícil de lo que yo pensé, porque nada se conoce hasta que se conoce. O sea, yo no supe lo que se sentía hasta que me paré en el escenario. Y que siempre hay áreas para mejorar. Y que conocí gente muy valiosa que está en el mismo canal, que quería participar en un TED Talk y que querían dar lo mejor de sí. Entonces conocí gente muy valiosa, muy padre. La verdad que la experiencia fabulosa. Qué lindo. Y ahora sí, dándole continuidad a esa parte de tu vida de 5 o 6 años, ¿qué otras cosas has dicho? Híjole, esto estuvo durísimo y me cambió la vida. Tuve un fraude inmobiliario. Casi no lo platico, de hecho, es muy raro que me lo pregunten. Pero tuve un fraude. Yo a corta edad le pido dinero a mi mamá y con trabajo para que me completara trabajo que yo venía trabajando, que me completara mi mamá para hacer mi primer flipping, que es comprar, remodelar y vender, que habrá sido como los 18 años. La palabra no existía, no era tal como tal aquí en México, era comprar, remodelar y vender, una casa, una propiedad. Y fíjate que empiezo yo a hacer ese formato de compra, remodelación y venta, flipping, con una, después con dos, con mucho sacrificio y con mucho trabajo, y obviamente con un control de dinero. Yo regaba el pasto de la propiedad, yo puse el pasto, yo pintaba, yo hacía ciertas cosas como para economizar o ahorrar dinero y la utilidad sea mayor. Yo admiro mucho, a mí me encanta la biografía, siempre me preguntan qué leo y leo pura biografía y me encanta la expresión o la frase del dueño de Walmart y él recomienda que en el ahorro está su utilidad. Entonces en el negocio que tenemos, en lo que hacemos en la vida, lo que puedas ahorrar, al final de los números, al final del día, va a ser tu utilidad. Entonces yo hacía esas cosas para ahorrar y tener mayor utilidad. Llegó un punto en que yo pasé de 2 casas en remodelación a 4, a 6. Y como a los 2 o 3 años que yo ya venía haciendo ese ejercicio,
compré una propiedad más grande, una propiedad que en aquel momento, estamos hablando hace como 20 años o 21, la propiedad era de 8 millones de pesos, era grande y yo decidí que yo la había comprado porque yo la iba a dividir, iba a ser dos casas. Era un terreno y se vendía como una casa abandonada, pero se vendía como terreno. Entonces me daban los números y los permisos y todo para convertirla en dos. Era el primer proyecto más grande en el cual yo iba a entrar a mis 20 y pico. Entonces, con toda la papelería en regla, con el notario, todo bien. Fue una obra de arte de los defraudadores, de los perpetuadores, que se habían sentado en una propiedad. Que eso es todo un contexto, cómo lo llevaron a cabo. Se sentaron en una propiedad que está abandonada, sí. Creyeron que estaba abandonada y pusieron lona, pusieron anuncios en el periódico y montaron una pequeña oficina ahí. Entonces recibían gente. Entonces yo la vi, tenía el dinero a la mano, la visualización, en una casa en Providencia. Y me encantó el proyecto, un terreno plano, me daban los números, curiosamente eran 2 lotes, eran 2 terrenos juntos en una sola escritura, entonces, y la subdivisión ya estaba prácticamente permitida por ayuntamiento. Entonces, para no hacerla muy larga, todo estaba súper bien. Yo doy un anticipo de 4 millones de pesos hace 21 años. Sí. Todo en la notaría, todo súper bien, identificaciones, todo bien. Y el notario nos dice, nos vemos en 2 semanas, 3 semanas, cuando esté lista la escritura. Yo me comunico con ambas partes, pagamos el saldo y lo llevamos a cabo, escrituramos y entregan llaves. A mí ya me habían entregado llaves porque yo ya estaba metiendo ingenieros y arquitectos para proyectar y empezar yo ya no tenía tiempo que perder. Entonces yo ya estaba haciendo proyección arquitectónica de cómo iban a ser las 2 casas, pegadas 10, 15 de frente por 30 de fondo, era un terreno grande. Llegan las 2, 3 semanas y me busca el notario y me dice, Jorge, ya está lista la escritura, si quieres buscar, no me contestan y no me entra la llamada con otra contraparte, con la parte vendedora, si quieres contáctalos, pónganse de acuerdo y el día que ustedes quieran estoy listo para la escritura, un proceso normal. Yo les marcaba, mi papá también, mi papá me apoyó en todo ese proceso, ya no era parte de esa inversión, ni mi papá ni mi mamá sí me había ayudado, era mi socia. Entonces, contacto a las personas y ya los teléfonos no entraban, las llamadas no entraban, no existían los teléfonos. Nos fuimos le digo a mi papá, me dijo, vamos a buscarlos a la dirección que habían dado ellos en la notaría, con los comprobantes de domicilio y lo que decían las identificaciones. Cuando fuimos a buscarlos, pues no, era un terreno en Bugambiles, recuerdo, en la punta del cerro, donde era un terreno, no había nada. Ahí yo recuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes qué, mijo? No son buenas noticias, no es buena señal. Espera lo peor, creo que fue un fraude. Pues se me bajó, ya se hace color, el azúcar. Claro. Yo estaba en mi mente si era el patrimonio que yo había realizado con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, fuimos a la casa que habíamos comprado, ¿no? A la casa que estábamos comprando. Sí. Cuando yo llegué, yo tenía llaves anteriormente. Cuando yo llegué, la llave ya no era la chapa y la puerta ya no funcionaba. O sea, sí. Tocamos y salió una persona y nos dijo, ¿saben qué? Sabemos que son ustedes, que son los que ya investigamos. Y resulta que la casa no es de la persona. Los defraudaron. O sea, eran defraudadores que se metieron, nos explicaron. Se metieron Ellos no eran los propietarios de la propiedad. Este es el teléfono, una tarjeta de papel. Este es el teléfono del abogado de los propietarios y que se comunican con ellos y ya van a... Total que tuvimos una cita con ellos, con sus abogados, nuestros abogados, y resulta que efectivamente había sido un fraude. Como tantos fraudes, me tocó la mala suerte, pero estuvo muy bien hecho. En el cual los propietarios dijeron, ¿sabes qué? Si quieres comprarla, te la vendemos en el mismo valor, pero tienes que pagármela otra vez toda. Híjole. Entonces yo recuerdo haberle dicho a los propietarios, oiga, no se puede que que me hagan un descuento de 4 millones. Sí, que les dé el saldo que yo le debo a esta persona. Entonces, por lo que yo había entregado, pues no, ese dinero no lo recibieron ellos. No había tema, no había pleito, no había nada, simplemente no eran los propietarios a los que yo les había pagado. Entonces, ojo allá afuera, a todos esos jóvenes, a todos esos inversionistas, a todos esos, aquellos que quieren hacer flipping o quieren comprar una propiedad para modelarla, venderla o para habitarla, hay que tener cuidado con la papelería. Siempre hay que tener cuidado con la papelería. Si lo hicieron tan bien, ¿cómo te hubieras dado cuenta de eso? Es un tema muy largo. Bueno, y lo voy a resumir.
Los 2 terrenos no estaban a nombre de... En escritura, en registro público, no estaban a nombre de los dueños reales actuales. Ellos se habían comprado y nunca escrituraron. Se había quedado... Por tema fiscal, se había quedado a nombre de gente. Entonces, los que se presentan como propietarios, que eran 2, porque eran 2 terrenos en escritura, se ostentan con identificaciones falsas, haciéndose pasar por los dueños que aparecían en la escritura. No sé si me explico. Sí, claro. Usurparon la identidad. Usurparon la identidad de los nombres que estaban registrados en registro público. Eran 2, una señora y un señor. Que habían sido toda la trama, toda la logística había sido por medio de 2 chavos chilangos que eran los asesores inmobiliarios que le estaban vendiendo la propiedad a los propietarios. Okay. Entonces, el largo fue muy bien orquestado, muy sencillo, pero fue muy bien orquestado. El notario no lo notó, nosotros demandamos al notario, los demandamos a ellos las identificaciones, hubo una búsqueda y nunca se recuperó, nunca se encontraron, nunca nada, no tuvo ningún final feliz, pero la enseñanza fue que te caes, te sacudes. Yo perdí en esa operación 4 millones de pesos en aquel tiempo, estamos hablando de hace 21 años. Para esto, yo acabo de comprar un Jetta nuevo del año con sonido y le puse sonido y rines. Se usaba de jóvenes que le pusiera rodado, lo bajara, se tuviera ese carro todo tuneado. Y en una vez que lo vi yo en la casa, me dijo, ¿qué bonito está tu carro? Y yo traía el que, bueno, si te compran, vende. Entonces, sí, le dije, gracias. ¿Y no lo vendes? Le dije, no, lo acabo de comprar. ¿Y si te lo tomo cuenta de la casa? Y le dije, mira, el carro y el sonido me costó tanto. Si lo quieres por el tiempo, dinero, esfuerzo que me tocó, le subí 100,000 pesos más. Me dijo, ok, va, dámelo y ponlo en la cuenta. ¿Con ellos mismos? Con ellos mismos. Entonces, yo un carro que me ha costado 300,000 pesos, por un ejemplo, 400,000 pesos, le subí 100,000 pesos, dije, a todo dar. Va, te lo descuento del saldo total al final en la compra de la firma de escritura. Yo ya había entregado 4 millones. Entonces, le di el carro con papeles. Y luego traía un reloj de marca, un Patek Philippe, que le había comprado yo a un amigo que me había costado como $20,000 hace 21 años. Y me dijo, ¿qué bonito está tu reloj? De caja. Yo se lo había comprado nuevo a un amigo. Que me lo había vendido y yo se lo quise comprar. Sí. Y fue el mismo efecto. Se lo diste. Le dije, gracias. ¿No lo vendes? Le dije, no lo vendo. Lo acabo de comprar y es mi reloj. ¿Y si te lo tomo cuenta de? Pero de una manera, yo en mis 20s, empoderado. Sí, claro, lo viste tan natural y lo dijiste, vi tan qué natural. buena negociación sí, estoy qué buena haciendo. Negociación. Va, me lo descuentas. Dámelo y me lo descuentas. Le dije, me costó $20,000. Te lo doy. Si quieres que me lo quite, por 30,000. Va, me lo tomas a cuenta. Va, así la ida, porque lo había traído, no había esos relojes aquí en México en aquellos entonces. Tenías que ir a Europa, era a España donde él los traía. Se traía 2, 3 relojes con las cajas y acá los vendía mi amigo. Entonces me dijo, sí, el viaje, la ida, la subida, el desgaste, la molestia, va, te lo compro. Entonces me lo compró. Entonces, bueno, era cuenta. Entonces me quité el reloj y se lo di. Sí, entonces de hecho tengo una canción escrita por Nitro Goyri y se llama Morquecho, está en todas las plataformas. Y en esa canción, como cuando hicimos esa canción, yo estaba entrando al tema TED. Al mundo TED Talk, y ahí iba a entrar a plática. Entonces la canción ya traía mucha información, la biografía con Nitro traía mucha información de lo que yo iba a hablar en TED Talk, y le platiqué esa experiencia, porque estuvimos trabajando con la canción, le platiqué esa experiencia a Nitro y le encantó. Entonces en la canción dice que yo quiero que los jóvenes lo apliquen, como todos nos caemos, nos tenemos que levantar. Entonces se llevaron la casa, el dinero, el carro y el reloj. Pero no me importa porque sigo siendo mejor. Entonces, ese fue uno de los mayores baches que he tenido en el trabajo. Hablo económicamente, no hablo sentimental, ni mental, ni padres, ni pérdidas familiares. De trabajo, esa fue de los escalones más fuertes que tuve que superar, porque iba empezando, estaba haciendo capital propio. Entonces volví, me caí, jóvenes, me sacudí. Me tomó una semana, un par de semanas, fíjate, de depresión. Yo hablaba llorando con mi mamá vivía en México. Mijito, no pasa nada, no te han quitado nada, o sea, tienes 2 piernas, 2 brazos, no te preocupes. Fue una motivación muy fuerte de mi mamá en particular.
Y me salí rápido de esa depresión de 2-3 semanas. Dije, bueno, ok, voy a volver a empezar con números rojos. Y ahí vienen... Yo dije, bueno, estoy con números rojos 4 millones de pesos abajo. Los voy a volver a hacer. Tengo la fuerza, tengo la edad, tengo la mentalidad. Y volví a empezar. Volví a empezar y me caí, me sacudí, me levanté y me volví a subir al caballo. Y la vida continuó. Y la vida continuó. Oye, qué maravilloso, o sea, lo que cuentas, porque es importante saber que caerse, o sea, es algo que va a pasar en tu vida. Claro. Vamos a tener caídas insignificantes, algunas más grandes, algunas que parecieran que ya tu vida cambió para siempre, pero siempre es importante, uno, vivir el proceso, Ajá. o sea, no darle la espalda, enfrentarlo, te deprimes, te sientes mal, o sea, sí vívelo, pero después, ¿qué vas a hacer para salir adelante? ¿Qué Claro. fue lo que tú hiciste? Claro. ¿Qué consejo le darías a esas personas que ahorita están en esa situación de, o sea, ya la vida no tiene sentido, me está pasando lo peor, ¿qué hago? Muchísimas personas. Muchos. Son etapas y son etapas de tu vida que caemos y que es cómo me voy a levantar y qué voy a tener que hacer. Y yo, mi recomendación o consejo a los jóvenes es que todos sufren de caídas, todo mundo. No existe ninguna persona exitosa en el mundo que no se haya caído y que no haya tomado esa caída como aprendizaje y como una autoevaluación de decir qué tengo que hacer para salir de aquí, ¿sí? Trabajando, cambiando la forma de trabajo, trabajando más. A lo mejor las horas que le dedicamos no son suficientes, es un punto muy importante. La gente que quiere cerrar la cortina de... Yo laboro horario, de 9, ¿no? exacto. Sean godín o no sean godín. Porque es curioso. A mí me encanta ese tema. Y hay mucha gente que puede ser emprendedora y dueño de su tiempo, pero tiene una mentalidad godín, tiene una mentalidad cerrada. Y puede haber godines que tengan una mentalidad súper abierta, que tienen una mentalidad abierta y de emprendedor, en el cual no cierran su cortina laboral de 9 a 5, de lunes a viernes. Y así quieren mejorar sus números y mejorar sus ventas, pues no lo van a hacer. Entonces, ¿qué recomendaciones doy a los jóvenes? Que trabajen más, que cambien a lo mejor la forma de cómo están haciendo las cosas, no las metas las dejas, pero la forma. Si esa forma no me está funcionando, voy a cambiar el camino, Sí, voy a cambiar la brecha, el método, el mecanismo. Otra cosa que es muy importante es que la gente, especialmente los jóvenes, si no tienen resultados rápido, desertan. Uf. Y los resultados no llegan rápido. No hay un Elon Musk, no hay un Steve Jobs que haya encontrado la respuesta y haya encontrado resultados en un par de meses y dijo, ya, de aquí para nada, pero para nada. Entonces, esas metas y expectativas conlleva tiempo, sacrificio, esfuerzo, perseverancia, constancia. Entonces, mi recomendación es que no se den por vencidos rápido. Esa es la primera, que no se den por vencidos rápido, que tengan esa perseverancia y constancia. Y la segunda sería que tengan un plan para ejecutar, un plan de qué quieren hacer, que tengan pies y cabeza, que se aconsejen de gente que sabe. Oye, ¿me puedes revisar este plan? Tengo ganas de emprender este negocio, tengo ganas de abrir este local comercial, tengo ganas de emprender esta nueva marca, que se asesoren. Creemos que sabemos todo y para nada. Y ahorita hay tantas tendencias, la moda cambia muy rápido, las tendencias, cómo hacerlo, la forma de vender, y creemos que ahorrándonos un dinero de no preguntar y de no capacitarnos y no informarnos, ahorrándonos ese dinero nos va a llevar a la meta y no, definitivamente no. Información es poder. Entonces, mi segunda recomendación es que se informen en el proyecto que quieren hacer, que plasmen ese proyecto de principio a fin y que se pongan metas. ¿En cuánto tiempo? Si no funciona, le doy un giro, le doy una vuelta o me dedico a hacer otra cosa. Porque también hay gente muy aferrada. O sea, más allá de desistir rápido, hay gente también que dice, no, es que yo quiero sacar esa botella negra, oscura de plástico de agua natural. Pues el mercado te dice que no va por ahí con una botella negra, déjaselo a Coca-Cola, ¿no? Déjaselo a una marca de refresco de cola, pero en una botella de agua natural donde no pueden ver el líquido por dentro. O sea, entonces,
también hay gente muy aferrada que cree que por ahí es y pasan los años, el tiempo, no les da resultado y definitivamente no cambian el formato, la forma o el emprendimiento. ¿Crees que eso vaya ligado al ego? Va ligado al ego, va ligado a muchas cosas, va ligado a zona de confort, va ligado a que se enganchan en esa idea y si esa idea no funciona, yo ya no quiero pensar en otra idea, ¿no? ¿Ves por ahí? Entonces, bueno, si no te está dando resultados, si no te está funcionando, cambia. La meta es la misma, todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que tener chivo, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene que tener un techo donde vivir, todo el mundo tiene que vestir, el zapato se acaba, hay que pagar una telefonía, una compañía de teléfonos para que pueda hacer llamadas, un celular también expira a cierto punto por la tecnología, entonces, pues eso no para. Si tu plan no está funcionando, cambia el plan, porque pues, la vida no se detiene, ¿no? O sea, no es como que se pone en pausa y no. Entonces, esa es mi recomendación. Totalmente. Fíjate que, y lo has mencionado en tus charlas, pero como dices, ¿no? Para lograr cosas extraordinarias, tienes que hacer cosas extraordinarias. Claro. O sea, hoy por hoy, creo primero que debes de tener muy identificado cuál es el propósito de tu vida. O sea, hacia dónde lo quieres mover. Para ti, ¿qué es éxito? ¿Qué estás dispuesto a ceder? Porque Claro. obviamente el éxito, detrás de una persona exitosa hay un montón de cosas. Claro. No todo es así. No. O sea, es así, arriba, abajo, abajo, hasta arriba. Claro. Todo el tiempo. Tienes que desarrollar un montón de habilidades. Tienes que ser una persona que tiene mucha fortaleza, que estás haciendo cortes periódicos en tu vida para ver si has cambiado, si sigues igual, qué tienes que mejorar. O sea, yo, por ejemplo, soy muy competitiva, pero conmigo misma. De voltear y decir, a ver, Pau, o sea, ¿qué cambios has hecho en ti? ¿Te gustan? ¿Te sientes cómoda? ¿Qué cosas debes de desarrollar adicionales? Siempre tengo personas que admiro, ¿sabes? Por ejemplo, en el tema de bienes raíces, yo tengo las personas que admiro, que quiero, ¿qué hacen ellos? Observo mucho, analizo, me documento. Y son cosas que debes de hacer si quieres tener resultados extraordinarios. Claro. Por ejemplo, tú has hecho muchos cambios en tu vida para tener éxito en tu trabajo. Por ejemplo, comentabas que tuviste que dejar de fumar y entre otros cambios para lograrlo. Así es. Lo hiciste para poder ser más exitoso, para poder entenderte más con el cliente, para cambiar el tipo de cliente que tenías. ¿Por qué lo hiciste? Yo recién conozco a Saúl, hace mucho yo fumaba. Y con el paso del tiempo me di cuenta que al Canelo le molestaba que si estábamos en algún evento, o que estábamos juntos, o que si habíamos ido a una cita, lo que haya sido, el abrazarlo, tomarlo de la mano, o sea, darle la mano, lo que fuera, pues no le agradaba, no brincaba. Y ninguna persona que fuma brinca de emoción cuando una persona se te acerca que fuma. Entonces, yo precisamente dejé de fumar por el Canelo. Y se lo dije hace poco. Yo lo noté, él no me lo dijo, jamás me lo hubiera dicho, jamás me lo diría, porque no es así. Entonces, yo notaba que no le encantaba. Y por decisión propia, me doy cuenta que todos mis clientes premium no fuman. Entonces, yo dije, cabrón, no debería de fumar. Y desde ese día dejé de fumar. Y lo hice por él. Dije así, para cuando yo esté con él, no le desagrade mi olor a cigarro. Claro. A cenicero, porque es un olor de cenicero. Sí, hasta el cabello te huele. Entonces, yo lo hice por él en particular. ¿Y qué otros cambios tuviste que hacer que notabas que tus clientes hacían? Y que Muchos. tú decías, bueno, o sea... Inquietud. Uno de ellos también, ansiedad. La ansiedad de estar con un cliente premium o con una celebridad, controlar la ansiedad. Yo me mordía mucho las uñas desde muy chico, desde que me pasó ese evento de la casa, que se metieron a robar. Desde entonces yo canalizaba mi energía a morderme las uñas. Nunca la canalicé con drogas, nunca hice drogas, nunca me metí nada. Me gustó la fiesta y me gustó el alcohol hasta cierto punto, pero nunca las drogas. Entonces lo canalizaba con las uñas. Una de las cosas que dejé también de hacer, que me daba cuenta de la tranquilidad, la armonía o el estrés canalizado de otra forma de mis clientes, no se llevaba bien el que yo en una junta de negocios de cierta magnitud, yo demostrara esa ansiedad comiéndome las uñas. Entonces tuve que tener una preparación y capacitación y tuve que tener a alguien profesional a que me ayudara
a canalizar esa ansiedad de otra forma Sí. y a dejarme de comer las uñas. Y también lo hice ese cambio fue también por mis clientes premium, Ok. porque no se veía bien, absolutamente, no, para nada. ¿Hiciste algún otro cambio? Muchos, sí, pero aquí me podría quedar mucho tiempo platicándote de varios cambios Oye, ya físicos, económicos. Te lo puedo resumir con una frase que yo desarrollé para mí mismo y se la quiero compartir a tu audiencia. Me di cuenta, en resumen, de todos esos cambios que hice y para bien, obviamente para bien, lo resumí en que yo tenía, si yo quería continuar con ese tipo de cliente y ese tipo de amistades que se volvieran mis amigos o mis clientes y pertenecer a su círculo y continuar haciendo postventa y haciendo esa relación, me di cuenta y descifré esta frase para mí y se la quiero compartir a tu comunidad. Gracias. Me di cuenta que que yo tenía que dejar de hacer cosas que hacía y que tenía que empezar a hacer cosas que no hacía. Es muy fácil, ¿sí? Tenía que cambiar cosas que eran defectos y eran actitudes, aptitudes o lo que fuera, donde ven mucha área de oportunidad. Entonces yo tenía que dejar de hacer cosas y dejé de hacer muchas cosas. Tuve que pulir y filtrar mis círculos más cercanos, los lugares que yo asistía, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de hablar, escuchar. Entonces dejé de hacer muchas cosas y también empecé a hacer muchas cosas que no hacía para mejorar y estar mejor con ese tipo de clientes. Me encanta. Y es que, o sea, acabas de dar, en resumen, el clavo de que no es difícil, o bueno, tal vez es difícil, pero se logra. Claro que se logra. Y los resultados son extraordinarios. Pero depende de la persona, si está dispuesto a hacer ese sacrificio y dejar de hacer o hacer para llegar a donde quiere llegar, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Entonces es decisión propia de los jóvenes. Y después de todos estos cambios, Claro. me gustaría saber cuál ha sido tu venta o experiencia más satisfactoria en este negocio. Más que la venta, yo te diría que en general el beneficio más padre que yo tengo, el beneficio más bonito que es el cierre, en general, independientemente del valor de la propiedad. Sea una renta o sea una venta, y sea quien sea el cliente y sea el valor que sea, para mí el beneficio más padre, el fruto más padre, aparte de la comisión y de la parte económica, es personalmente el cierre, el que fue una palomita más, el que yo trabajé esa propiedad en conjunto con otras personas y logramos ese cierre. Entonces, primero que nada, el cierre en general para mí es un gran triunfo. Cada que cerramos, yo tengo es un ritual propio, el que yo cada cierre que hago de renta y venta destino un porcentaje de esa renta o esa venta para ayudar yo ayudo a tres asociaciones de perritos de la calle, Okay. de niños de la calle y de señoras viejitas abandonadas. Entonces tenemos una tradición en la familia, en la casa, que a cada venta, a cada renta, destino un porcentaje de dinero para donarlo en materia, en especie, vaya, o en dinero a esa asociación o a esa persona en particular que yo sé que lo necesita mucho y que lo va a continuar y que está haciendo altruismo. Uh-huh. Entonces, ese es un ritual. Por eso para mí es la parte más importante, el cerrar en general. Y a lo mejor la operación más padre, más importante, esa era tu pregunta, la operación en particular. Pues era como la experiencia en sí que te ha traído todo el tema de los bienes raíces, que puede ser una venta o una experiencia como la que me comentas, que se me hace bellísimo lo que me acabas de decir. Fíjate que porque no me dejas mentir, todas las operaciones son diferentes y todas las operaciones conllevan un diferente trabajo, un trato, de repente se atoran con algún papel, se atoran con el transfer, se atoran con el dinero, la persona le sale un compromiso familiar, sabes que a veces suceden situaciones durante ese proceso, entonces se vuelve una película de suspenso y una película de acción combinada, sí, ¿no? Qué locura, no lo hubiera pensado. Yo lo llamo, son misiones imposibles, literal, de Tom Cruise. Entonces, cuando tenemos ese proceso y que te avientas del helicóptero y del tren y se va a caer, yo lo veo así literal como esa película, ese proceso. Entonces, llámese
esa película de terror, de suspenso y de acción combinadas en cada operación me da un aprendizaje. Creo que también esa es la segunda recompensa que yo obtengo de cada operación, el aprendizaje, porque son diferentes. Entonces, de cada operación no me permito no aprender. De cada operación digo, ¿qué aprendí de esta operación? Ok, aprendí que esto, que aquello, que el papelito, ese detalle, cambiaron las leyes, el tema de impuesto, o sea, y sigues aprendiendo, sigo aprendiendo. Entonces me llama mucho la atención, es lo que más me gusta, el seguir aprendiendo, el seguir viendo que las reglas del juego siguen variando, siguen modificándose. Tú lo sabes, con notaría, con impuestos, estrategias fiscales, con leyes, tiempos. Entonces sigues aprendiendo y me encanta seguir aprendiendo. Ese sería el segundo beneficio más padre que yo tengo en este negocio. Y estoy totalmente de acuerdo. Jorge, ya estamos llegando al final Ajá. de esta charla. La verdad es que ha sido maravillosa. De verdad he aprendido un chorro de cosas, he conectado y yo estoy segura que a la audiencia le va a hacer mucho clic y le va a servir mucho todo lo que has Ojalá, compartido. qué padre, qué bueno. Me gustaría hacerte unas últimas 2 preguntas. Claro. Son personales. La primera es, hoy, ¿quién es Jorge Morquecho? Y la segunda, que nos platicaras de tu programa de capacitación. Va. Pero empecemos con, ¿quién es Jorge Morquecho? Hoy, ¿quién es Jorge Morquecho? Muy buena pregunta, Pau. La verdad que hoy es una persona que valora muchas cosas que no valoraba. Cuando yo entré en ese canal, yo tuve un parteaguas, y voy a tratar de ser lo más concreto. Tuve un parteaguas en el cual vino, si quiero mejorar muchos aspectos de mi vida, personales, económicos, emocionales, mentales, tiene que haber cambios. Tengo que dejar de hacer cosas y tengo que hacer otras cosas que no hacía. Adopté una frase de Einstein y la hice muy mía, con mis palabras y mi versión, y me metí ese chip en la cabeza muy fuerte, que dice la frase: si quieres tener las cosas que nunca has tenido, tendrás que hacer las cosas que nunca has hecho. Y tomé acción. Realmente me tomé esa frase muy en serio. Entonces empezó a haber muchos cambios, especialmente anímicos, que al día de hoy me llevan a pensar que el éxito está en la estabilidad emocional, en esa estabilidad personal emocional. ¿Quién es Jorge Morquecho el día de hoy? Alguien que quiere, que lucha para tener paz, que defiende la justicia, me refiero en ámbito personal o en ámbito emocional o en el negocio, en el cual el mensaje que quisiera transmitir a los jóvenes es que para mí el día de hoy, ¿quién es Jorge Morquecho? Es alguien que ha logrado con caídas y levantadas, y el levantarse, el llegar a una estabilidad emocional, y que es lo que yo busco, estabilidad emocional, nada más. Tener una estabilidad y saber conllevar el trabajo con la familia, con las relaciones, con idas y venidas, con subir y bajar, pero al final del día tener esa paz emocional. Eso es lo que yo vengo buscando hace muchos años. Entonces, el día de hoy te puedo decir que hablando de mi centro de paz, es lo que busco y es lo que hoy me considero un centro de paz propio, ¿no? De tener las cosas en paz, de hacer lo que hago, enfocarme, no hablar mal de alguien si no está presente, enfocarme en lo mío, enfócate en lo tuyo, porque muchas veces durante el camino estamos viendo todo el tiempo qué está haciendo las personas alrededor de nosotros, el éxito o no éxito, fracaso de lo que nos rodea. Y cuando yo realmente me concentré, como se concentran los boxeadores antes de una pelea, 3-4 meses de cada pelea, y no hay ninguna distracción, que fue parte de esa transición mía, de ese cambio, de ese parteaguas, precisamente fue esa concentración en mí y en mi entorno personal, o sea, y lo más cercano a mí, en mejorar. O sea, el día de hoy también es otra palabra que yo te puedo decir, es en constante mejora, en constante mejora personal. Ese soy yo hoy. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo, sin afectar a nadie, sin molestar a nadie, sin pisarle ningún callo a nadie, simplemente concentrado en lo que tengo que hacer, en mis metas a corto, mediano y largo plazo, y no desconcentrarme por nada ni por nadie? Ese soy yo hoy. ¡Guau! Sí, o sea, eso me suena que ya sabes quién eres. Ya te encontraste. A prueba y error.
Pues siempre, ¿no? A prueba y Sí. error. Y todo esto tan padre que comentas, que sientes que eres, lo transmites también en tus programas de capacitación, porque creo que siempre va junto con pegado, ¿sabes? Sí, Pau, la verdad que sí. Va junto con pegado. ¿Por qué? Porque yo le digo a los muchachos, no puedes vender algo si no lo entiendes, primero que nada. Y si no sabes cómo lo vendes y quién eres y cómo lo vas a vender. Entonces, en ese programa que platicas, sí tengo un programa de capacitación, de mentoría personalizada, en línea o en persona, en el cual es un temario muy extenso y habla mucho también de la psicología en venta, que es lo que más me gusta a mí estudiar, con esa expresión corporal, porque hay muchos clientes que no te dicen una palabra y no sabes si le está gustando lo que hagas el recorrido, si lo estás llevando de la mano bien o mal, porque no lo expresan. Y hay que saber leer esas señales. Calla, escucha, o hablo, o no hablo, y qué digo, cómo cierro. Entonces, ¿cómo cierro ese cierre, no? ¿Cómo cierro esa compraventa? Ujú. ¿Cómo continúo? Porque a veces se vicia la comunicación y la relación, ¿no? Con ese cliente a lo largo de esos 10, 15 pasos. Entonces, ese programa se divide en muchas partes, en básico, en intermedio, en avanzado, en marca personal. Ese es otro tema. Tú sabes que soy de los pioneros en hacer marca personal en Ujú. México, de ponerle una cara a la inmobiliaria. Entonces, yo toda esa experiencia y todo ese conocimiento lo plasmé y lo comparto de una forma de que sepan hacer marca personal, que es muy importante. Y sé que es otro tema muy extenso, pero muchos quieren vender bienes raíces y quieren venderlo por medio de marca personal y no saben cómo hacerlo. Entonces yo les recomiendo que se asesoren, que entiendan qué es la marca O personal. quieren vender mucho en bienes raíces y no tienen marca personal. Y no tienen marca personal y no tienen conocimiento. Sí. Ya no digas experiencia, porque hay un meme por ahí que cualquier trabajo dice el muchacho, acabo de salir de la carrera y me piden 5 años de experiencia, 5 años que no tengo porque acabo de salir, entonces ¿cómo le hago para entrar yo a ese trabajo? Bueno, información, investigación, ¿sabes? O sea, sí hay algo de información allá afuera como para que puedas adquirir experiencia en información, ¿no? Y este programa lo diseñaste justamente para apoyar a que la gente siga evolucionando. Así es, lo hice precisamente para la gente que quiere entrar al mundo de bienes raíces, que quiere mejorar sus ventas o que precisamente quiere incrementar su ticket de venta o subir de nivel de propiedades también, que es muy válido. Hay gente que le gusta estar en el nivel de propiedades que vende o pura preventa o puro departamento, que hay muchas ramas, tú lo sabes, Ujú. pero también hay gente que quiere incrementar sus valores, cómo empiezo a atender a clientes premium. Entonces, un curso en particular es precisamente cómo incrementar tus valores de propiedades y tiene todo un porqué, o sea, Claro. una logística, ¿no? Y un estudio y tiene unas bases de por qué y cómo entender a ese cliente. Entonces, sí, los invito a que con mucho gusto nos contacten y ya les pasamos información de ese programa. Oye, está buenísimo porque no es como que, por ejemplo, hoy estés muy anichado con las propiedades no mayor de 5 millones de pesos Ajá, y te despiertas y dices, a partir de hoy voy a vender de 80 millones. ajá, No tienes que tener toda una preparación y para claro. eso existe tu curso. Y si quieren más información, Jorge, ¿dónde la pueden obtener? Por medio de mensaje DM, tenemos todas las plataformas, canal de YouTube, vaya, pero las más fuertes de nosotros son, o las personales son TikTok e Instagram. Ok. Jorge Morquecho Gess en TikTok y Jorge Morquecho Gess en Instagram. Ok, y aquí si quieren información y además síganlo porque tiene contenido muy bueno y Gracias. como pudieron escuchar o ver en esta charla, pues tiene mucha información y experiencia de vida que claro que puede servirle a otra persona. Así, ese es el propósito. Es el propósito de vida. Ajá. Jorge, de verdad, no sabes cómo me encantó esta charla, la disfruté. Qué bueno. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes que nos están viendo. Un placer, Pau. Gracias por la invitación. Muy contento. Lo disfruté mucho también. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Esa era la idea. Pues muchas gracias. A ti, Pau. Muchas gracias. Bye. Espero hayas disfrutado este episodio como yo. Y si te gustó, compártelo. Nos vemos en la siguiente charla.